Este lunes, el país conocerá la decisión de la justicia colombiana en el proceso contra el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, quien enfrenta una investigación por los presuntos delitos de soborno y fraude procesal. A pocos días de conocer el veredicto de la jueza 44 penal con función de conocimiento Sandra Liliana Heredia, nuestras compañeras Catalina Vargas y Joana Álvarez hablaron con los abogados de las dos partes sobre lo que ha sido este proceso. Para equilibrio de la información, en ambos casos se dedicó el mismo tiempo y se tocaron los mismos temas del proceso que se abordaron a lo largo del juicio. En primer lugar, y de acuerdo con el orden en que se practicaron los alegatos de conclusión al final del juicio, la primera entrevista que escucharemos es la del abogado Reinaldo Villalba, quien representa los intereses del senador Iván Cepeda, acreditado como víctima en el proceso. Posteriormente, siguiendo el mismo orden aplicado en la diligencia, escucharemos el diálogo con el abogado penalista Jaime Granados, quien defiende al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Aquí, las conversaciones completas. A portas de que se dé una decisión final en el marco de la investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien, recordemos, ha sido investigado por los delitos de soborno y fraude procesal, estamos escuchando a las diversas partes en este proceso. Es por eso que a esta hora nos conectamos con Reinaldo Villalba, quien representa los intereses del senador Iván Cepeda. Doctor Villalba, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol, y quiero empezar preguntándole: en el marco de este juicio se mostraron diversas pruebas tendientes a demostrar de alguna manera la responsabilidad del expresidente Álvaro Uribe Vélez como determinador en los delitos de soborno y fraude procesal. ¿Cómo se probó esto en el juicio? Bueno, el juicio constó de varios eventos y efectivamente se presentaron las pruebas que demuestran que Álvaro Uribe determinó a Diego Cadena, incluso a otras personas, para actuar contra la ley y concretamente para la comisión de los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. Es así como, por ejemplo, abordan a Monsalve, a Juan Guillermo Monsalve en La Picota, de manera simultánea prácticamente desde Neiva, pero también desde Bogotá mismo a través de Diego Cadena, y le ofrecieron un recurso de revisión, recurso que lo ofrecieron en diversos momentos, y no solamente ese primer día que contactaron a Monsalve, que fue en febrero de 2018. La defensa, por ejemplo, alega que el recurso de revisión se ofreció, pero que Álvaro Uribe se habría enterado después del ofrecimiento. Frente a ese argumento, hay que decir que Diego Cadena se entrevistó en abril de ese año 2018 con la entonces esposa de Juan Monsalve, de Yanira, y le dijo a ella que el PRE le había autorizado el recurso de revisión. Eso significa que luego de la autorización expresa de Álvaro Uribe, se volvió a ofrecer, a prometer el recurso de revisión, y esa promesa constituye soborno a testigo en actuación penal. Es así de claro. Pero además de eso dicen que Monsalve fue el que los buscó a ellos. Falso. Falso, porque es que Monsalve no tenía necesidad de buscar a un intermediario para llegar a Álvaro Uribe Vélez, supuestamente para manifestarle que se quería retractar. Y es falso porque es que Juan Guillermo Monsalve tenía una línea absolutamente directa para llegar a Álvaro Uribe Vélez, y concretamente a través de Juan Guillermo Villegas. Entonces, si un camino es recto, ¿para qué dar tanta curva? Entonces, que no, que Monsalve le habló a un preso y este preso buscó a una señora y esta señora se encontró accidentalmente con otra persona. Bueno, esa es una vuelta grandísima que efectivamente la lógica indica que Monsalve no tenía necesidad. Pero además porque Monsalve nunca tuvo la intención de retractarse como se quiere hacer creer.
Bueno, esa por una parte. Al mismo tiempo, una persona desde Neiva, Carlos López alias Caliche, lo llamaba para decirle que se retractara, que le ponía fiscales, que lo metían a la JEP, que tenía jueces que le iban a ayudar, que le mejoraban las condiciones carcelarias, y decía que esta persona había escuchado en altavoz a Álvaro Uribe Vélez en Neiva, hablando con Prada, con Álvaro Hernán Prada, que había sido el designado para atender a Caliche en Neiva y a los amigos de Caliche. Aquí hay que decir que ese fue otro abordaje, que se hizo con a Juan Guillermo Monsalve desde Neiva, ofreciendo un montón de apoyos, de beneficios, de recursos, que vuelve a haber soborno en actuación penal. Lo cierto es que Vidal Perdomo, que también declaró en la Corte Suprema de Justicia, manifestó haber escuchado la conversación de Álvaro Hernán Prada con Álvaro Uribe Vélez, solo que con la defensa en la misma diligencia le hizo una pregunta capciosa y corrigió lo que ya había dicho. Es decir, que es absolutamente creíble que efectivamente Caliche y Vidal Perdomo, que estaba con él, escucharon la llamada telefónica que Álvaro Hernán Prada le hizo a Álvaro Uribe Vélez. Y luego de eso es cuando Caliche empieza a buscar y a llamar a Monsalve y a ofrecerle un montón de beneficios, que si se retracta va a tener bastantes ganancias de orden jurídico, etcétera. Eso por un lado. Otra situación que indica y que probamos nosotros en el juicio, y me refiero al Tuzo Sierra, que pagó una pena en Estados Unidos por narcotráfico y que se quedó viviendo allí. Para buscar al Tuzo Sierra hubo una insistencia enorme de parte de Álvaro Uribe Vélez a través de Diego Cadena. De repente hay una llamada de Uribe a Cadena que le dice: no, que el Tuzo no quiere mencionar a Barceló ni a Juan Carlos Giraldo. ¿Por qué esa frase? Si el Tuzo quería hablar, no tenía necesidad de decirle a Álvaro Uribe Vélez o a través de un intermediario, como todo lo indica, para decir que es que yo no quiero mencionar a Barceló ni a Juan Carlos Giraldo, el periodista. La pregunta es, ¿y quién le dijo que los mencionara? ¿No? Siguiendo con el Tuzo Sierra... Doctor Villalba, disculpe que lo interrumpa, pero frente a eso que usted acaba de mencionar, aquí se abre un capítulo muy importante que a mí me gustaría que ampliemos de alguna manera, y tiene que ver con las interceptaciones telefónicas, precisamente producto de las interceptaciones que se estaban adelantando por parte de la Corte Suprema de Justicia. Aquí entró un capítulo muy importante y son esas interceptaciones que se hicieron, digámoslo, por error, como lo ha dicho la misma Corte Suprema de Justicia, al expresidente. Una de esas llamadas, y permítame, por eso lo interrumpo, porque una de esas llamadas tiene que ver directamente con este capítulo del Tuzo Sierra. La defensa ha pedido que todas estas llamadas sean excluidas del proceso judicial. Yo quisiera preguntarle a usted por qué estas llamadas tienen que mantenerse. Bueno, esas llamadas, primero porque ya la Corte Suprema de Justicia hizo un estudio al respecto y consideró que eran efectivamente válidas. Sucedió en un proceso que se seguía contra un parlamentario que tenía fuero en la Corte Suprema de Justicia, pero la defensa está diciendo que se tardaron algunos días para hacer efectiva la orden de interrumpir esas interceptaciones, pero esas interceptaciones resulta que arrojaron alguna utilidad para este proceso. Y es por eso que la Corte Suprema de Justicia dice, no, son válidas, no hubo absolutamente ninguna intencionalidad de violentar la ley por parte de la Corte Suprema de Justicia, ni de las personas encargadas de ejecutar la orden de la Corte Suprema de Justicia. Esa es una discusión que la defensa volvió a reeditar en el juicio, pero que pues le corresponderá nuevamente a la jueza, que deberá emitir sentencia, pronunciarse al respecto.
Doctor Villalba, otro de los cuestionamientos en el marco de este juicio, en el marco de la investigación por parte de la defensa del expresidente, es contra Juan Guillermo Monsalve como testigo. ¿Quién es Juan Guillermo Monsalve y por qué darle tanta credibilidad en un caso contra un expresidente? Bueno, primero porque el expresidente ha mostrado decir más mentiras que cualquier otra persona, ¿no? Por ejemplo, todas las mentiras que dice contra el colectivo de abogados, contra sus opositores, contra los testigos. Entonces, el hecho de que haya sido expresidente no puede envolverlo de alguna manera como en un hábito o en una vestimenta de impunidad, ¿no? Primero esa aclaración, ¿no? Álvaro Uribe Vélez ha mentido muchísimo a este país, ha perseguido a las víctimas, ha puesto mentiras en todo lado y precisamente por eso es que la misma Corte Suprema de Justicia le compulsó copias, ¿no? Por conseguir testigos mentirosos y traerlos, porque aquí hay que recordar que el primer denunciado fue Iván Cepeda Castro por Álvaro Uribe Vélez. Y la Corte en febrero de 2018 dijo, no señores, aquí, bueno, obviamente la defensa o el apoderado de Iván en ese momento, yo solicité a la Corte que se inhibiera de abrir investigación formal contra el senador Iván Cepeda, pero a cambio había elementos muy importantes probatorios que indicarían que había necesidad de investigar a Álvaro Uribe Vélez. Y eso hizo la Corte, y eso ordenó la Corte. Entonces, primero que todo, el hecho de que sea expresidente o que haya sido presidente no le quita que se le acuse, que se le investigue, que se le enjuicie por la presunta comisión de delitos, ¿no? Lo primero eso. Y lo segundo, porque a Monsalve hay que creerle porque el desarrollo del proceso indica que se ha mantenido manifiestamente decidido a mantener la verdad que ha arrojado en el proceso, porque no se le han descubierto mentiras a Monsalve en ese sentido, sino que siempre ha mantenido sus versiones en relación al expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y hay otros elementos que están indicando dentro del proceso de la investigación que efectivamente Monsalve está diciendo la verdad, ¿no? Con todas Y estas evidencias. de hecho, si no fuera así, ¿por qué tanto esfuerzo en buscar la retractación de Monsalve? ¿Cierto? Una persona, dos personas, desde Bogotá, desde Neiva, a través del Tuso Sierra, desde Estados Unidos, y finalmente todos estos testigos terminan reconociendo que dijeron mentiras o entran en gravísimas contradicciones que indican que están mintiendo. Entonces, las mentiras se están descubriendo en relación a las otras personas, no así frente a Juan Guillermo Monsalve. Con todas estas evidencias, doctor Villalba, ¿es posible que la jueza pueda determinar que el abogado Diego Cadena actuó inconsultamente? Mire, lo que pasa es que Álvaro Uribe Vélez a mí me está preocupando que no he tenido la ocasión de manifestarles a ustedes todas las pruebas que indican la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez. Apenas alcancé a hablar de uno de 7 hechos jurídicamente relevantes, o por lo menos de los 4 más importantes, sí me gustaría manifestarlo para que le quede absolutamente claro a la audiencia, que es pues el objetivo de esta entrevista, que la audiencia conozca cuál es la postura de las víctimas de este proceso, como va a conocer seguramente cuál es la postura de la defensa. Pero, ¿me repite, por favor, la última pregunta en todo caso para contestársela? ¿Es posible que la jueza, doctor Villalba, diga que el abogado Diego Cadena actuó de manera inconsulta? ¿Que esto no lo consultó con el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Eso es imposible porque hay llamadas telefónicas legalmente interceptadas que demuestran lo contrario. Es decir, ella no podría llegar a esa conclusión porque las pruebas son concluyentes en ese sentido. Pero además de eso, porque Álvaro Uribe Vélez se le procesa como determinador, es decir, por instigar a Cadena para faltar a la ley con tal de conseguir, además de manera desesperada, testigos para, uno, perjudicar
a Iván Cepeda Castro, para denigrar de sus acusadores, en este caso el propio Monsalve y Sierra García. Entonces, yo no le doy ninguna posibilidad a esa situación porque las pruebas no indican eso. Doctor Villalba, entre los grandes faltantes, digamos, en el juicio como testigos están la mamá y la hermana de Juan Guillermo Monsalve. ¿Cuál era la relevancia de estos testimonios y por qué no se consiguieron? Bueno, justamente porque es la familia Monsalve, porque vivió en Guacharacas, porque conocieron el tema del paramilitarismo allí en la hacienda Guacharacas. Esa era la importante. Pero fíjense que, sin embargo, estuvo el papá de Juan Guillermo Monsalve y reconoció a los paramilitares, nombró por lo menos 3 o 4 jefes paramilitares que se quedaban y pasaban la noche y pasaban por la hacienda Guacharacas, ¿no? Pero además hay otras pruebas que indican, por ejemplo, cómo Monsalve era el que le cuidaba el ganado alias J, uno de los directivos o de los jefes de paramilitares, ¿no? Entonces, digamos que de la propia familia Monsalve, y no exclusivamente de Juan Guillermo Monsalve, se tiene conocimiento de esa presencia paramilitar en la hacienda Guacharacas, como lo acabo de mencionar, y fue en este juicio, ¿no? A nosotros también nos hubiera gustado, además, escucharlas a ellas, porque yo quiero recordar que esa prueba la pidió la Fiscalía, y las personas invitadas a participar, pues tuvieron alguna inconveniencia de asistir y pues lamentablemente, porque para las víctimas era supremamente importante también haberlas escuchado. Claro que sí. El expresidente, doctor Villalba, en varios momentos de este proceso judicial ha sido muy crítico frente a las actuaciones del senador Iván Cepeda y en algunos momentos lo ha sintetizado diciendo el senador Iván Cepeda puede ofrecer asesorías jurídicas en las cárceles, puede ofrecer recursos económicos y cuando Diego Cadena lo hace es un delito. ¿Usted qué le responde al expresidente en ese sentido? Que miente. Por eso decía yo que Uribe mentía, ¿no? No por ser expresidente, entonces lo que diga es verdad. Que miente. En primer lugar, porque Iván Cepeda jamás, y no hay una sola prueba de que le haya dado dinero o cualquier otro beneficio ofrecido a una persona para que declare. Eso en primer lugar. La defensa lo dice por lo siguiente. Resulta que la familia Monsalve vino a Bogotá por razones de seguridad y la Fundación Comité de Solidaridad de Presos Políticos se encargó pues de solventar las necesidades básicas de esta familia mientras permanecieran en Bogotá. Y eso a través de proyectos, de agencias de cooperación, incluso de Amnistía Internacional, demostrado documentalmente dentro del juicio, con recursos con los cuales se sostuvo unos días esa familia en Bogotá. Entonces dice que Iván Cepeda daba aportes a la familia. No es cierto. Los aportes de Cepeda eran para el Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado, Móvice, que era el único beneficiario de esos dineros que en el momento administraba el Comité de Solidaridad de Presos Políticos. Esa es la verdad probada. Entonces, no es cierto. La pregunta es que cómo Cepeda sí puede y cómo Álvaro Uribe no puede. No. Esa comparación es absolutamente inadmisible. Doctor Villalba, Fabián Rojas, ex asesor de la UTL, rindió testimonio pues, que deja un poco en entredicho la actuación del abogado Diego Cadena y de algunas directrices que recibió por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Cuál es el valor de este testimonio, del testimonio de Fabián Rojas? Bueno, el testimonio de Fabián Rojas es muy importante porque fue el que puso en la mesa lo que se ocultó en las primeras declaraciones dentro del proceso. Se ocultó. ¿Qué fue lo que se ocultó? Que Álvaro Uribe le ordenó a Fabián Rojas ir a una reunión a un hotel del norte de Bogotá para reunirse con el director de la cárcel de Cómbita. ¿Sí? Y Fabián Rojas no quiso ir solo. Y así se lo dijo Álvaro Uribe. Entonces Álvaro Uribe le dijo que fuera con Cadena.
Y fueron los dos con Cadena a reunirse en el hotel, y de esa reunión, como lo dice claramente la abogada Ángela López, que también participó de esa reunión y que fue presentada como funcionaria por o asesora por el director de Cómbita, y de esa reunión salió la decisión de llevar testigos de la cárcel de Cómbita para declarar a favor de Álvaro Uribe Vélez y en contra de Iván Cepeda Castro. Por eso la importancia de la declaración de Fabián Rojas, que dijo cómo todo se había armado en una reunión en un hotel de Bogotá, cosa que no había dicho ninguno antes de esa reunión, incluido el propio Álvaro Uribe Vélez cuando declaró ante las autoridades judiciales. Doctor Villalba, pues intentamos abarcar, como usted bien nos lo ha expresado, todos estos capítulos que se revelaron en el juicio, y hay un tema muy relevante que ha sido motivo de mucha discusión en las audiencias judiciales y tiene que ver con dineros que entregó el abogado Diego Cadena a dos testigos en las cárceles. ¿Ustedes qué es lo que han encontrado en este caso? ¿Qué fue lo que la Fiscalía reveló alrededor de este capítulo puntual de los pagos? Bueno, efectivamente, Cadena entregó recursos económicos a la familia de Carlos Enrique Vélez y con destino a él, luego de que lo buscaron, ellos fueron los que buscaron a Carlos Enrique Vélez, nadie más. Y Carlos Enrique Vélez hizo unos escritos señalando al señor Barceló, a magistrados, señalando a Iván Cepeda Castro, al propio Sierra García. Y después de eso, ¿qué es lo que sucedió? Que el propio Carlos Enrique Vélez dijo que no existió una reunión en Bogotá el 1 de diciembre de 2016, que él no conoce a Iván Cepeda Castro de manera personal, de manera directa, y se retractó porque no le cumplieron con todos los pagos que habían acordado con Cadena. Y se retractó porque Daniel Coronel sacó una columna donde quedó manifiesto una interceptación de telefónica y Carlos Vélez dijo: yo no me voy a hacer a un falso testimonio y 12 años más de cárcel, ¿no? Y ahí es cuando decide contar la verdad el propio Carlos Vélez. Pero bueno, sobre esas entregas de dinero se hicieron de manera en efectivo algunos dineros, pero también probadamente a través de estas agencias que hacen este tipo de trámites, y se entregó a la Corte Suprema de Justicia por el propio Carlos Vélez esos dineros, ¿no? Álvaro Uribe Vélez le preguntaba en algunas ocasiones en las llamadas telefónicas legalmente interceptadas sobre Carlos Vélez. Y ahora pues dicen que Carlos Vélez es el gran mentiroso, que en efecto lo es, pero lo cierto es que en este caso está respaldado con documentos, ¿no? Está respaldado con llamadas telefónicas y está respaldado porque además habla de una reunión cuando dijo mentiras, habla de una reunión donde habría estado Iván Cepeda en 2016 en la Picota, y resulta que el propio IPEC le emitió al senador Cepeda, y lo dijo también en sus declaraciones el senador Cepeda, que su última entrada había sido en 2013. Es decir, que documentalmente quedó en nada la mentira que había dicho Carlos Vélez al principio contra el senador Cepeda, ¿no? Que eso fue una supuesta reunión del 1 de diciembre de 2016. Y están absolutamente probados esos dineros. Un momento, como Álvaro Uribe es el determinador, quiere decir que le entregó a Cadena la posibilidad de buscar testigos a su favor, diciéndole frases como: usted hace las cosas bien, esto no lo hace Granados ni Lombana, mire a ver cómo me ayuda. Y la determinación es eso, es la instigación para cometer delitos. Pero como si fuera poco, en el caso de Vélez, déjeme decirle esto: Cadena en una llamada le cuenta a Uribe que le ofreció y le dio al servicio un abogado a Carlos Vélez para la entrega de unas armas,
¿no? Para beneficio de rebaja de penas. Ese ofrecimiento también se llama soborno. Y cuando se lo contó Cadena a Álvaro Uribe Vélez guardó silencio. Es decir, que allí hubo un silencio aprobatorio de la propuesta de Cadena. Eso queda absolutamente clarísimo. No solamente le dieron dinero, le ofrecieron ayudas jurídicas que en el momento tuvo conocimiento Álvaro Uribe Vélez cuando se lo contó el propio Cadena sin que se lo reprochara. Doctor Villalba, ya para ir cerrando esta conversación, yo quiero preguntarle, la defensa del expresidente Álvaro Uribe Vélez ha señalado que todo este proceso judicial es una trampa orquestada por parte del senador Iván Cepeda. ¿Usted qué opina de este señalamiento? Que el entrampamiento vino siempre de parte de Álvaro Uribe Vélez hacia el senador Cepeda en la búsqueda incesante y desesperada de testigos que se vio absolutamente más notoria cuando la Corte se inhibió de abrir investigación formal contra el senador Cepeda y en cambio le compulsó copias a él. Ahí arrancó esa desesperada búsqueda de testigos. Desafortunadamente el tiempo que tenemos para el programa no me ha permitido hablar de todas las pruebas que se presentaron en el proceso para mostrar que efectivamente Álvaro Uribe Vélez probadamente debe responder por esos delitos y nosotros tenemos la convicción de que lo que tiene que venir de una sentencia de primera instancia es una condena contra Álvaro Uribe Vélez por los delitos de soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal. Doctor Villalba, como usted lo ha dicho, el tiempo se nos agota, pero finalmente yo quiero hacerle una última pregunta y es, ¿ustedes respetarán el fallo de la jueza Sandra Heredia, sea cual sea ese veredicto? Totalmente sea cual sea ese veredicto. Tenemos que asumirlo, porque quienes hemos estado siempre con respeto hacia la Administración de Justicia somos nosotros, no el acusado Álvaro Uribe Vélez, que de manera repetida denigra y difama de los funcionarios respetables de la Administración de Justicia. Nosotros vamos a respetar la decisión, claro, y por supuesto hay recursos para cualquiera de las partes y hacer uso de los recursos pues es absolutamente legal, pero vamos a respetar la decisión y no vamos a salir a denigrar a voz en cuello por todos lados contra la funcionaria. Eso se lo dejamos a Álvaro Uribe. Bueno, doctor Reinaldo Villalba, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol y por supuesto por darnos a conocer su punto de vista en el marco de toda esta investigación. Lamento no haber tenido el tiempo y ojalá salga esta frase en el programa para haber mostrado todas las pruebas que indican la responsabilidad de Álvaro Uribe Vélez en los delitos por los cuales fue acusado. Muchas gracias. A usted. En pocos días se dará a conocer el sentido del fallo en el marco de la investigación que se adelanta contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, tal vez una de las decisiones judiciales más importantes de este año. Pero para hablar de este importante tema tenemos a esta hora a Joana Álvarez de la Unidad Investigativa. Joana, gracias por estar con nosotros acá. A usted, Catalina, muchas gracias, mucho gusto estar aquí. Y también para hablar, por supuesto, de las diversas posiciones que hay en el marco de esta investigación, nos conectamos a esta hora con el abogado penalista Jaime Granados, quien representa los intereses del abogado y del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Doctor Granados, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación, Catalina y Johanna. Un placer estar aquí. Pues doctor Granados, comenzamos con la primera pregunta y es que durante este proceso, durante este juicio, vimos rifirrafes al comienzo, sobre todo con la jueza Sandra Heredia, incluso se presentó una recusación de parte de ustedes. ¿Cuál es su percepción hoy del trabajo que ha hecho la jueza Sandra Heredia? No, ustedes entenderán que un proceso tiene una dinámica y el ejercicio de la defensa implica estar muy celosamente vigilando que se le respeten todos los derechos a nuestros defendidos. Y eso genera en las audiencias previas al juicio debates de todo tipo. Esos debates fueron solventados, tomaron las decisiones las autoridades competentes. Siempre hemos acatado con respeto todas las decisiones, sean a favor o no lo sean. Y lo que vimos en el juicio fue la dirección prudente, serena, firme
con gran agilidad y la terminación a tiempo de este juicio, que creo que ha dado un buen ejemplo para lo que es un proceso de esta envergadura. Estamos expectantes, por tanto, a conocer la decisión luego de esta práctica probatoria y de estos alegatos finales. Doctor Granados, uno de los temas más sonados en el marco de este juicio y por supuesto en el marco de esta investigación fueron las interceptaciones telefónicas que se realizaron por parte de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué ustedes como defensa pidieron excluir estas interceptaciones telefónicas? Como entenderán ustedes, el derecho a la privacidad es un derecho fundamental reconocido en los tratados internacionales de derechos humanos, en nuestra Constitución, artículo 15, artículo 29, y en nuestra Ley Procesal Penal, Ley 906 del 2004, artículos entre otros 23 y demás. ¿Eso qué significa? Que hay que proteger esos derechos. Cuando se violentan, como en este caso probamos que se habían violentado las comunicaciones de Álvaro Uribe Vélez, que fueron interceptadas ilegalmente desde el 9 de marzo hasta el 9 de abril de 2018, y las tenía él con su abogado investigador, que probamos era abogado investigador de él, Álvaro Uribe Vélez, desde el 9 de abril de 2018 hasta que terminaron el 4 de septiembre de ese mismo año aproximadamente, pues teníamos que hacer coherentes y pedirle, como se le anunció al Tribunal Superior de Bogotá, esa exclusión. Probada, había que completar con su solicitud. Eso lo hicimos en la audiencia, en la etapa pertinente, y ahora estamos a la expectativa de lo que decida frente a todo lo que significa este ejercicio, en donde este aspecto es muy importante, pero no el único, la señora juez 44 Penal del Circuito de Bogotá. La Fiscalía acusó, doctor Granados, al expresidente como el determinador para que el abogado Diego Cadena manipulara testigos. ¿Usted cree que Diego Cadena actuó inconsultamente? Bueno, no hay duda que se vio en el juicio y lo probamos, que Diego Cadena no informaba a Álvaro Uribe Vélez ni en tiempo real, ni pedía autorización previa, realizaba una serie de comportamientos según su criterio jurídico, y luego algunos de ellos los informaba, otros muchos no los informaba, y otros los informaba de una manera, digamos, no exacta. Durante el juicio se vio con todo detalle eso y lo alegamos. Por ejemplo, Diego Cadena no le informó a Álvaro Uribe Vélez de los pagos por ayudas humanitarias hechas a alias Víctor, Carlos Enrique Vélez. Lo informó 11 meses después de haberlos hecho, en presencia de Hernán Cadavid, miembro de la UTL principal de esa época, hoy representante de la Cámara por el Centro Democrático. No le informó en su momento de una acción de revisión que él había discutido ofrecer el 22 de febrero del 2018 a Juan Guillermo Monsalve en presencia de su abogado Héctor Romero, y solo se lo contó a Álvaro Uribe Vélez el 3 de abril a las 9:30 de la mañana telefónicamente, y de una manera equivocada, porque le dio a entender que él estaba facultado para ofrecérselo hacia el futuro, cuando además ya lo había hecho 45 días atrás. No le informó que ellos sospechaban, me refiero tanto el abogado investigador Diego Cadena como su asesor y otras personas, de que se trataba de una trampa, y eso nunca se lo contó a Álvaro Uribe Vélez. Tampoco le informó que habían trasladado a una casa fiscal a Juan Guillermo Monsalve. En fin, fueron muchas circunstancias que no informó en su momento Diego Cadena a Álvaro Uribe Vélez. Por tanto, evidentemente, uno, no lo conocía, y dos, no se puede hacer una determinación retroactiva. No se puede uno determinar a alguien de lo que ya ha hecho o de lo que uno desconoce que haya hecho. Doctor Granados, ahora hablemos de un testigo clave en este caso, como lo es Juan Guillermo Monsalve. ¿Por qué ustedes consideran que Monsalve no es un testigo creíble en este caso? Él lo ha demostrado. Comencemos cuando en el año 2011, en septiembre, le dijo al representante Iván Cepeda que Álvaro Uribe Vélez había creado el bloque Metro de las autodefensas y que él era un miembro de las autodefensas. Pues después vimos en este juicio de que él no conocía a Álvaro Uribe Vélez, que solo lo había visto 2 veces en actos públicos, y por tanto no puede ser testigo de lo que él no ha visto ni conoce. Segundo, él mismo fue desacreditado por su señor padre y por su hermano mayor. Eso no es cierto. Tercero, se vio confrontado en mi contrainterrogatorio, durante 40 veces dijo que no recordaba. Mediante otras evidencias de otras personas que compartieron reclusión con él, que mostraban que él decía de que lo que él había dicho estaba arrepentido y que no era cierto. Son múltiples los episodios en donde se quedó claro que él no es testigo de nada, que aparte de eso, él dio versiones contradictorias, desconocidas por su familia y por otros testigos, y finalmente
que no puede ser creíble. ¿Creíble de qué? No hay que creerle prácticamente nada. Y yo creo que eso quedó muy claro en este juicio. Un capítulo central, doctor Granados, de este juicio es la reunión en la cárcel La Picota el 22 de febrero de 2018. Allí asisten los abogados Diego Cadena y Héctor Romero y los reclusos Juan Guillermo Monsalve y Enrico Pardo Hachi. Ahí se terminó hablando de una retractación de Juan Guillermo Monsalve. ¿Cómo es que se da este encuentro? ¿Quién buscó a quién? ¿Ustedes qué es lo que han establecido de parte de la defensa del expresidente? Es muy importante esto, me pregunta Johanna, por lo siguiente. Primero, fue de La Picota, ya sea por iniciativa de Juan Guillermo Monsalve o iniciativa de Enrique Pardo Hache, es algo por establecerse, pero de uno de los dos surgió, creemos que por lo que pasó después, que era el propio Monsalve, la idea de tratar de llegarle a alguien del entorno de Álvaro Uribe Vélez. Esto en noviembre del año 2017. Finalmente, el 31 de diciembre del 2017, conoce el cuñado de Pardo Hache, que se llama Ricardo Williamson, a Vicky Jaramillo. Y Vicky Jaramillo, que eso todo se lo probamos, es la que el 7 de enero del 2018, es decir, 8 días después, le informa al entorno del presidente de esta circunstancia, logra hablar con el presidente le dice que se comunique con el abogado Diego Cadena, que es su abogado investigador, y sin embargo Diego Cadena no va, pasa todo el mes de enero prácticamente sin ir, buena parte de febrero y solo hasta el día 21 de febrero va a La Picota. Finalmente va al 22. Ya vimos que fue al 22 finalmente recibido porque necesitaba Guillermo Monsalve introducir un reloj espía para grabar esa reunión de manera clandestina. Hemos visto que además se contradice lo que dice el abogado de Héctor Romero con lo que dice Monsalve de que el reloj espía fue introducido por Héctor Romero sabiendo que un reloj espía, que Romero dice que no es cierto. Pero lo que es más importante, esa grabación, que además está manipulada y editada, como lo probamos con el propio testigo de la Fiscalía, perito Vargas Durán, quedó claro, y eso es significativo para la audiencia pública, que lo sepa todo el mundo, que este señor, Juan Guillermo Monsalve, le oculta a la Corte Suprema al día siguiente, 23 de febrero, que él había grabado en un mecanismo espía esa reunión. Y claro, ¿por qué lo oculta? Se lo oculta bajo juramento a la Corte, porque necesitaba tiempo para poder editarlo. Probamos que se editó, se recortó 7 minutos 32 segundos de esa grabación, una grabación que finalmente duró 18 minutos y fracción. Quitarle 7 minutos 32 es un aspecto de más de una tercera, casi una cuarta parte de la duración de esa grabación, y eso es muy significativo, esa adulteración, y por tanto, pues no se puede dar total crédito a lo que realmente pasó en esa reunión del 22 de febrero del 2018. Doctor Granados, quiero devolverme un poco a las actuaciones del abogado Diego Cadena, porque uno de los cuestionamientos más importantes de la Fiscalía en esta acusación es el ofrecimiento que supuestamente hizo el abogado Diego Cadena a Juan Guillermo Monsalve de una asesoría para una revisión de su sentencia condenatoria. ¿Esto de alguna manera no constituye una prebenda? Pues si bien no es plata, sí son servicios profesionales de un abogado que cuestan dinero, y como usted ya lo dijo hace algunos instantes, también esos supuestos pagos a alias Víctor. Quedó muy claro en el juicio, uno, que en el tema de los pagos a Víctor, el conocimiento que tuvo Uribe Vélez fue 11 meses después. Y de hecho lo recriminó, incluso uno de esos pagos que fue a alias Diana, se enteramos todos en el juicio porque nunca la contaron. Y en relación con la acción de revisión, quedó claro también en el juicio que esa discusión acerca de ese posible ofrecimiento de una asesoría jurídica fue un debate que se dio entre Héctor Romero, Juan Guillermo Monsalve y Diego Cadena, el 22 de febrero del 2018. Álvaro Uribe Vélez se entera de eso solo hasta el 3 de abril del 2018 en una llamada ilegalmente interceptada a las 9:30 de la mañana. Y se lo presenta a Diego Cadena diciéndole que él estaba facultado como abogado para ofrecer eso, dando a entender que lo iba a hacer hacia el futuro, cuando lo había hecho sin consultarlo el 22 de febrero. Y finalmente nunca lo hizo hacia adelante. Por tanto, digamos que esa actuación de Diego Cadena, repito, es una actuación que solo lo compromete a él y no a Álvaro Uribe Vélez. Y lo que es más importante para la audiencia entenderlo, a pesar de esas dos circunstancias, del pago de dinero a alias Víctor y a alias Diana, y de ese ofrecimiento o discusión sobre una posible acción de revisión a Juan Monsalve hecho por Diego Cadena con el abogado Héctor Romero, no constituyen a nuestro juicio ningún delito, porque el delito de soborno testigo en actuación penal requiere no solamente que sea un testigo de actuación penal, tema que en el caso del señor Juan Guillermo Monsalve es bastante discutible porque él no es testigo de nada, como ya se probó, pero sobre todo que sea esa dádiva, ese ofrecimiento, esa utilidad dada, en este caso por Cadena,
que solo lo compromete a él, para que el testigo calle o mienta o falte a la verdad total o parcialmente o no se presenta a declarar. Y eso nunca ocurrió con evidencias técnicas, con lo que dijeron los analistas de la Fiscalía. Nunca escucharon de la boca de Diego Cadena a ningún testigo que le dijera que faltara la verdad o que la callara o que la dijera fragmentariamente o que no se presentara. Ningún testigo relató eso. Solamente existe la versión del mentiroso de Monsalve y del mentiroso de alias Víctor. Por tanto, yo creo que esa conducta, repito, inconsulta de Diego Cadena, tampoco constituye ninguna actuación que se enmarque en el delito de soborno en actuación penal. Doctor Granados, hablemos de Deyanira Gómez. Ella era la entonces esposa de Juan Guillermo Monsalve y es pieza clave en este caso judicial. ¿Por qué para ustedes ella tampoco tiene credibilidad? ¿Qué han evaluado ustedes del papel de esta testigo y que es acreditada como víctima en este caso, ¿no? Sí, bueno, más allá de ese debate de que es víctima o no, lo cierto es que Deyanira tiene un papel secundario. ¿Por qué? Ella no estuvo en la reunión del 22 de febrero en La Picota, no estuvo en la reunión del 26 de febrero en La Picota, no estuvo en la reunión, del 26 de marzo ni del 22 de marzo en La Picota. Hubo 3 reuniones en La Picota, 22 de febrero, 22 de marzo y 26 de marzo. En ninguna de esas 3 reuniones estuvo ella. Ella solo tuvo un contacto directo, fue con Juan Guillermo Monsalve, con Diego Cadena, hablando a nombre de su esposo, Juan Guillermo Monsalve, y donde ella grabó la reunión autorizada por la Corte Suprema para pues, tenderle una trampa a Diego Cadena. Y es muy importante, digo esto, que ella no es testigo de lo que pasó en esas reuniones, pero sí participó en el tema de los relojes espía. ¿Y por qué es importante? Porque ella entregó el 26 de febrero en la Corte una USB donde aparece la grabación manipulada y editada como lo probamos en el juicio. Y lo probamos con perito de la Fiscalía, además de perito de la defensa. Ni más ni menos que el experto en acústica forense de la Fiscalía. Segundo, ella, además, finalmente entregó en abril de ese año 2018, concretamente el 2 de abril, otra grabación de otro reloj espía que nunca se supo cómo entró a la cárcel, porque ninguno, ni Juan Guillermo Monsalve ni ella, pudieron explicar cómo había entrado ese segundo reloj espía a la cárcel ni cómo lo sacaron. Y esa grabación la entrega a la Corte el 2 de abril del 2018. Y tercero, pues ella la que hace esa reunión en donde está buscando entrampar a Diego Cadena, que finalmente pues él no cae en la trampa, él cuenta lo que contó, que está todo grabado, que se vio, y por eso es que entendemos que ella es un factor importante en la estratagema establecida por Juan Guillermo Monsalve, asesorado no sé por quién, o porque parecería difícil que él lo hubiera ideado solo, de buscar crearle una trampa a Diego Cadena y también quería que esa trampa llegara al abogado Jaime Lombana y en mi caso personal, porque él solicitó que o Lombana o que yo fuésemos a la cárcel. Como ninguno de los dos fuimos, pues tuvo que contentarse con Diego Cadena. Doctor Granados, quiero profundizar en el tema de esos supuestos pagos de Diego Cadena, que usted hace unos segundos pues señalaba que finalmente esa actuación solo lo comprometía a él. ¿De dónde habría salido ese dinero entonces? Pues la suma que no está establecida con claridad cuánto fue, 700.000, 1.200.000, un poco más. Nunca se supo con precisión cuánto fue la suma que él dio. Se habla de 2 millones luego a alias Diana. Una cifra que no está determinada con precisión. La que haya sido, pues un tema que él tendrá que decir de dónde la sacó, porque pues él es un abogado proeminente, un abogado de amplios recursos, que recuerden ustedes que había un privado, un abogado que, como lo indica el testigo que trabajaba en su oficina, queda encargado de hacer, lo sacaba de la caja menor de la oficina. Así lo declaró el testigo Echeverri. Nosotros pedimos en el juicio la declaración de los abogados Diego Cadena y Juan José Salazar. Ellos hicieron uso de un derecho constitucional de guardar silencio, que por supuesto respetamos, y por tanto pues no puedo saber más allá de eso, dado que ellos ejercieron ese derecho. Pero lo que es significativo, más allá de si salió de la caja menor, como lo declaró un testigo de juramento, el señor Echeverri, o donde haya salido de los recursos de ellos, solo lo supo Álvaro Uribe Vélez, en un caso, en el alias Víctor, 11 meses después. Y en el otro, nos enteramos todos, fue en el juicio. Así que realmente, frente a nuestro juicio de Álvaro Uribe Vélez,
esta es una circunstancia determinante, porque nadie puede responder de lo que no conoce. Doctor Granados, pasemos al capítulo de los 3 reclusos de la cárcel de Cómbita. En este capítulo hay un testimonio importante y relevante que es el de Fabián Rojas, ex asesor de la UTL del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Él ha dicho que una vez conoció la existencia de unas cartas en donde estos reclusos supuestamente estaban haciendo señalamientos en contra de Iván Cepeda, que le pareció extraño y que le pareció problemática la forma en que esas cartas llegaron a la UTL y a la Corte Suprema de Justicia, porque estas cartas fueron entregadas a la Corte Suprema de Justicia, específicamente pues porque no habían sido escritas por los mismos reclusos. ¿Esto no era una señal de alerta de que las cosas en su momento de pronto no iban por buen camino con el abogado Diego Cadena? En absoluto. En absoluto, porque ustedes entenderán que las cartas o entrevistas que realizan reclusos, pocas veces los reclusos las realizan a su puño y letra, entre otras razones porque tienen mala caligrafía, algunos son analfabetas. Entonces, lo que hacen es que generalmente alguien, o un funcionario de la fiscalía, o un abogado, o un investigador es el que toma nota, se las lee y si ellos están de acuerdo, con testigos, pues colocan su huella o si saben firmar, la firman. Eso es algo rutinario. Fabián Rojas le llamó la atención porque había 2 cartas que tienen la misma letra, es decir, que había sido escrita por una persona. Recordemos que aquí 2 de ellas fueron escritas, tomadas esa versión por el abogado Diego Cadena y la otra por la abogada Ángela López. Fabián Rojas no es abogado penalista, no litiga, pues él no tiene ninguna información y a él le llama la atención y lo dijo con toda sinceridad en el juicio, propio porque él no tiene esa experiencia. Pero de eso que a él le sorprendió por no ser abogado que se dedica a estos temas, no es abogado penalista y no es investigador, pues no pasa a ser sino simplemente eso, no tiene ninguna incidencia penal. Doctor. De hecho, vale la pena que ustedes le pregunten a la Fiscalía si acaso los investigadores de la Fiscalía no son los que toman las entrevistas, las declaraciones de los testigos. ¿Cuándo han visto que un testigo que ellos le tomen, digan algo, lo digan bajo su puño y letra? Eso nunca ocurre. Pero lo más importante, y ya que tocan este tema, para nuestro juicio, es que todos esos 3 testigos de Cómbita, unidos a tal alias Cesarín y la abogada Ángela López, declararon bajo juramento en el juicio. Y en el caso de esos 3 testigos que firmaron esas cartas, ratificaron bajo juramento el contenido de esas cartas. Están diciendo que eso es verdad y dieron cuenta prolija de por qué eso es cierto y que se une a otros muchos más testigos. Luego, aquí lo que cuenta que es establecer la verdad. Yo creo que es muy importante y muy significativo esta circunstancia para que se sepa que ellos dijeron lo que ellos creen que es la verdad y que la tarea de los abogados y los investigadores es justamente dar la información que permita establecer la verdad de los acontecimientos. Sí, señor doctor Granados, el expresidente Uribe también pidió que se investigue la no comparecencia de Mercedes Arroyave como testigo en todo este proceso. ¿Por qué es tan importante el testimonio de esta mujer? Catalina, muy buena pregunta. Resulta que Mercedes Arroyave aparece en todas las comunicaciones que piden la presencia de Iván Cepeda en las penitenciarías de Colombia durante los años 2011 y 2012. Es ella la que es abogada de estos reclusos que están en Cómbita, que están en Picota, que están en Itagüí, que están en varias... y que era ella la que servía de intermediaria con Iván Cepeda. Todo esto aparece no solamente en documentos donde aparece el nombre de ella, donde piden a través de ella la llegada de Iván Cepeda, en esa época representante de la Cámara, sino lo dicen bajo juramento todos los reclusos que fueron testigos en este proceso. Así que claro que era un testigo muy importante que dé cuenta de las circunstancias que rodeaban eso. Sin embargo, aunque fue citada por la defensa, no fue posible su comparecencia. No hubo manera de ubicarla. Mejor dicho, se escondió. Y ante eso, pues para que no atrasara el juicio, pues nos tocó desistir de ese testimonio. Pero es importante de todas maneras para el interés de la historia, la verdad procesal y de la justicia, pues que algún día ella aparezca y que pueda contar bajo juramentos si es el caso como testigo o si va a ser investigada y decide declarar qué fue lo que sucedió sobre su rol en esta consecución de estos testimonios en su momento, buscando de alguna manera involucrar falsamente a los hermanos Uribe Vélez.
Hoy, después de 7 años de todo este proceso judicial, después de todas las evidencias que hemos visto en las audiencias de juicio y anteriores, ¿cómo califica usted el papel del abogado Diego Cadena? Bueno, yo solamente me puedo referir al juicio porque nada de lo que haya pasado antes del juicio tiene valor de prueba. En nuestro sistema procesal solo es prueba y solo puede fundar la señora juez su decisión sobre lo que pasó en el juicio, en lo que fueran las pruebas del juicio y los alegatos. Y frente a eso, pues yo como abogado no me corresponde calificar lo que hacen mis colegas. Sí lo dije en su momento de que él no le informó a Álvaro Uribe Vélez ni en tiempo real, ni completamente, y con muchos vacíos, lo que él hacía. En algunos casos se demoró meses en informar, en otros se demoró semanas, en algunas ocasiones días, y en otras cosas nunca informó. Pero pues ese es un tema de él, que él no me respondía a mí, yo no lo conocí, de hecho no lo conozco todavía. Lo he visto pues es en las audiencias, pero no he tenido trato con él personal. Pero creo, y lo he dicho públicamente y lo reitero, en ninguna parte de lo que yo he visto de la conducta de Diego Cadena ha, a mi juicio, violentado la ley penal, porque él nunca le pidió a ningún testigo que faltara la verdad, nunca le pidió a nadie que dijera una mentira, nunca pidió que se callara la verdad. En eso él fue coherente, consistente. Hizo la tarea de un abogado investigador, que de pronto en algunos casos pudo haber tenido más carácter para decirle no a alguien, o pudo haber sido más explícito y directo con el presidente y contarle lo que él había hecho, lo que él veía, o su impresión de una trampa o no trampa. Es otro asunto, pero esos son temas menores, porque finalmente él, en su comportamiento, lo que he visto, lo que se ha reconstruido, no infringió, a nuestro juicio, la ley penal. Igual él no es la persona juzgada en nuestro proceso, él tiene su propio proceso, que ya ha terminado la práctica probatoria de sus alegatos, y allá su juez tomará la decisión que el derecho corresponde. Doctor, ya para ir cerrando esta conversación, a 15 días de un fallo judicial tan importante, ¿no es algo inoportuno de pronto que se sugiera una candidatura a la vicepresidencia de Álvaro Uribe Vélez? Bueno, ustedes me conocen y yo no hago ninguna intervención en política. Mi rol es ser el abogado principal de Álvaro Uribe Vélez. Ahora, si me pregunta por mi posición personal política, yo diría que Álvaro Uribe Vélez sería el mejor ministro de Defensa que podría tener Colombia bajo un gobierno presidido, ojalá por Miguel Uribe Turbay, que Dios permita que se recupere. Si preguntan por mi visión jurídica, creo que quien haya ostentado la primera magistratura de la Nación hoy, él 2 veces, el único que ha ganado en primera vuelta, no puede ni él ni ningún otro ser candidato a la vicepresidencia, porque la única razón de ser del vicepresidente es reemplazar al presidente en sus faltas absolutas o temporales. Y eso no lo podría hacer quien ya ha sido presidente. Pero repito, yo no soy un actor político, yo soy un simple abogado y tengo un criterio jurídico que con toda franqueza se los expongo a ustedes hoy, pero pues ya ese tema político lo hacen los políticos. Lo que quisiera es que Colombia esté lo mejor gobernada posible, y como muchos colombianos aspiramos a la recuperación de su plena capacidad, de ese gran ser humano que se llama Miguel Uribe Turbay. Finalmente, doctor Granados, una última pregunta, y es: ¿ustedes respetarán el fallo de la jueza Sandra Heredia, sea cual sea su veredicto? Sin duda, es decir, uno no está en un proceso judicial porque solamente respete y acate los fallos que le dan la razón y no los que no se lo dan. Para eso existen los recursos judiciales. Ahora, estamos absolutamente convencidos que probamos, no siendo nuestro deber, la inocencia de Uribe Vélez. Él se presume inocente, la fiscalía tenía que probar lo contrario y no se vio una prueba en todo el juicio que lo señale a él. Yo creo que eso quedó muy claro ante la opinión pública. Gracias a Dios, estas audiencias fueron tan públicas, que es una garantía celosamente protegida en nuestra Constitución, y que, tengo que decir, la señora juez hizo valer en toda su extensión. Así que, con confianza, esperamos que llegue ese día, 28 de julio, para conocer esa decisión que, a nuestro juicio, inexorablemente deberá ser absolutoria. Bueno, doctor Granados, gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol y, por supuesto, por su amplia explicación. Como siempre, un placer, especialmente para la audiencia tan amplia de Caracol Noticias.